Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y verso 7. Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y verso 7 dicen así, dice así la santa palabra de Dios. Verso 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén, amén. Puede sentarse. La semana pasada, o los estudios pasados que hemos estado hablando, la semana pasada que estuvimos hablando o desarrollando el capítulo 14, estuvimos hablando acerca de los 144,000 y algunas de sus cualidades, las cuales cada uno de ellos tiene, tiene porque están escritas en la palabra, y la palabra es veraz y se cumple. Pero hay algunas cosas que sin duda no pueden quedar sin mencionarse, sino muchas veces. Y es que cuando hablamos de estos 144,000, que es un pueblo escogido, es realmente, no es un pueblo gentil, pero son personas, son hombres escogidos de parte de Dios para un tiempo especial durante el periodo de la tribulación, ya que ellos son personas que no solamente se guardan para el Señor, sino que también precisamente la pureza, la santidad de ellos es bastante relevante. Y cuando leemos en el verso 5, aquí mismo en el capítulo 14 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Algo bastante interesante, porque si nosotros venimos y vemos los claros ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Isaías 53:9 nos habla acerca del Señor, y dice: y se dispuso con los impíos, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Ahora, este es un ejemplo acerca de la persona de Cristo, pero además de ello, también a veces nosotros pensamos que al ser servidor de Cristo, ya que hay muchos que dicen y tienen la costumbre de alzarse y de ponerse el cuello en alto y decir: yo soy profeta de Dios. Pues mire lo que pasa. Mire lo que pasa realmente, porque un profeta debe de hablar verdad todo el tiempo. Y el problema es que nosotros jugamos realmente con la santidad que nosotros debemos de tener delante de Dios. Zacarías capítulo 13 y verso 3 dice: y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que los engañaron: no viviráis, porque has hablado mentira en el monte de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. En otras palabras, hay un castigo que no hay ninguna creencia aún ni de los más cercanos. ¿Por qué? Porque se juega con la mentira, y es algo que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que somos un pueblo escogido de Dios, o somos un remanente fiel, o somos parte de una iglesia,
debemos de cambiar nuestro hombre o la mujer interior. ¿Por qué? Mira lo que dice Sofonías capítulo 3 y verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará la lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ahora, la importancia de ser el pueblo de Dios. A ver, ¿cuántas veces nosotros lo cantamos y decimos, somos el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no decimos con voz erguida diciendo, yo soy cristiano? El problema es que decimos, yo soy cristiano, pero practicamos. No me quieren contestar ahora. Ahora vinieron todos bien, los acogió el frío nuevamente, ¿sí? La mentira. Y es algo que realmente dentro de la cristiandad cuesta, la vanidad, la mentira cuesta realmente erradicar. Por eso es que Pablo nos habla en el libro de Filipenses, porque usted pensará, bueno, a lo mejor se quedó solamente allá en el Antiguo Testamento. No, mire, démonos una vueltita solamente para darnos una probadita. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación perversa, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Por eso debemos de ser diferentes. Porque ¿cómo alumbraremos en medio de este mundo si estamos llenos de todas esas cosas? Estos van a ser utilizados y van a ser usados de parte de Dios. ¿Y qué son? Son hombres también, pero Dios los ha guardado también para ellos. Oiga, mi hermano, pero a veces nosotros pensamos que ya la tenemos hecha. Aunque hablemos groserías, no, hermano. No. Aunque tengamos dos caras, porque aquí en los recintos de las iglesias todo el mundo es cristiano. El problema es que traspasamos una vez las puertas de los recintos de las iglesias o de los templos y empezamos a hablar cualquier cosa, empezamos a actuar como que somos peor que un inicuo. Empezamos a decir cada cosa, cada barbaridad. Nosotros pretendemos que engañamos a los demás. A veces en la calle bailamos y decimos cada cosa. Y cuando yo digo bailamos, sí, porque literalmente se baila al son de la tambora, al son del mariachi, al son del reggaetón, al son de la cumbia, al son de todo. Y se viene y se arrastra con todo. Pero en la casa de Dios no es digno de levantar ni siquiera la mano para adorarle. Y usted me dirá, pastor, pero eso no, hermano. Es que mire, a veces nosotros leemos estos pasajes en la Biblia y nosotros no comprendemos realmente la magnitud de estar dentro de lo que es la presencia misma de Dios. Si dice que el pueblo, dice que los levitas llevaban el arca del pacto en sus hombros, y David iba tan gozoso que realmente David no le importaba quién lo criticara, pero él no iba bailando al son del reggaetón, ni al son de la cumbia, ni al son de la bachata, ni al son del rock and roll. Él iba bailando porque él se gozaba en la presencia de Dios. Ahora, yo digo, bueno, alguien pensará rápidamente y dirá, bueno, pero ese es el hombre en la carne. Sí, pero si usted se da cuenta, son hombres naturales también los que Dios escoge para grandes cosas. Lo único que hay que tener que no tengamos en poco la palabra santidad, porque dice la Biblia que sin santidad
Nadie verá al Señor. Del verso 6 en adelante empieza a hablarnos empieza a darnos una probadita de aquellos que seguirán al anticristo, aquellos que serán sellados por él, o también nos dará la probadita de aquello que sucederá a los que siguen a la bestia, a los que siguen al anticristo y a los que también perseveran en Cristo. Porque cada uno tendrá una retribución. Para decirlo de la mejor manera, tendremos una paga. Ahora parece que ya avancé del verso 6 al verso 13 de un solo, anunciando todo lo que dije. ¿Por qué? Porque al decirlo así, yo lo resumo realmente en lo que ir es verso por verso. Ahora, ¿por qué? Porque algunas veces nosotros creemos que esto no es una realidad. Pero para que se vuelva realidad vamos a entrar al estudio. Porque a la luz de la palabra no es lo que el hombre dice, sino lo que está escrito en la Biblia. Ahora vamos a ver en el verso 6. En el verso 6 Juan dice de esta manera: y vi volar en medio del cielo a otro ángel. Ahora, recordemos, aquí Juan está haciendo como una forma repetitiva al decir, y vi a otro ángel. En otras palabras, el Señor tiene servidores dispuestos a Él, y a cada uno de ellos elegidos para una situación especial o para algo diferente. Ahora yo quiero que además de ello observemos. Dice, y vi a otro ángel volando en medio del cielo. En otras palabras, todas las cosas aquí en la tierra van a aparecer señales dentro de ello, pero el cielo mismo manifestará el poder de Dios y los avisos de Él. Y el que tiene oído espiritualmente bien afinado entenderá cuando se acerca la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque él dice, continúa diciendo, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua y pueblo. Acá, en este verso, está relatando el momento más crucial, el momento momento antes de que Cristo venga, porque aquí se empieza a desatar la ira de Dios. Ya Él está a las puertas en ese momento. Él está en ese momento. Pero vea qué interesante. Viene un ángel a avisar. Viene un ángel a decir con voz fuerte y a declarar que viene la última etapa en la que el hombre tiene que venir al Señor. Porque dice la Escritura, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, hay todavía gente a la cual se le va a predicar en la última etapa. Ahora, ¿y quiénes van a ser ellos? ¿Quiénes van a ser esa voz que va a clamar en medio de todo pueblo, en medio de toda nación, en medio de todo ello? Son aquellos que han sido escogidos de parte de Dios para anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay algo interesante en medio de todo esto. Porque recuérdese que para ese momento ya están sellados aquellos que pertenecen a la bestia. Ya nadie podrá comprar ni nadie podrá vender si no le autorizan ellos el hacerlo todo ello. En otras palabras, ha llegado el momento decisivo de saber quiénes son los del Señor y quiénes son los que están en contra del Señor. ¿Por qué? Porque ya para este tiempo todos aquellos han decidido ser seguidores del anticristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 recordemos una cosa, que Él hace señales, hace milagros,
Y entonces la gente como lo que busca es ver y se vuelve seguidores de hombres, y entonces muy fácil, aún hasta los escogidos serán engañados y serán llevados, y entonces vendrá cada uno ¿a qué? A que le pongan ya sea que la marca en su mano o la marca en su frente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque realmente nosotros vamos entendiendo que ese pueblo está dispuesto a llevar y a dar las buenas nuevas en todo lugar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el anuncio principal? El anuncio principal lo empieza declarando, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, estamos cerca del gran día. El día de Dios, el momento en que el Señor dará su paga a aquellos que endurecieron su corazón, a aquellos que muchas veces dicen, yo no quiero nada con la iglesia, yo me espero, no, hasta que esté al 100% bueno, entonces yo voy a ir a la iglesia. Y los que estamos adentro tampoco queremos arreglarnos. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué? Sí, es que hay algunos que estamos adentro, y aunque estamos adentro tampoco nos queremos arreglar. El Señor nos habla de muchas maneras, y quede eso bien claro. Incluso habla de las dos monedas perdidas, y habla de una de ellas que está perdida dentro de la casa. La casa es la iglesia, y dentro de la iglesia está perdido también. Hay algunos que creemos que vamos a jugar al cristianismo. No juguemos al cristianismo, porque un día, de acuerdo a la fe y a la convicción que tenemos, cada uno de nosotros compareceremos delante del trono de Dios, y cada uno será juzgado según lo que el hombre ha hecho. Podremos engañar a cualquier persona, pero a Dios nunca va a ser burlado, porque en aquel día Él nos sacará todo. Y alguien dirá, pastor, esa es una película de terror la que usted nos está contando. Yo no estoy contando ninguna película de terror, ni mucho menos estoy en un show. Realmente esta es una realidad, lo que dice la Biblia. Ahora, Dios te ha dado la vida para que la disfrute. Dios te ha dado la vida para que los demás vean que tú eres una persona diferente. Dios, así como Dios creó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, nos da la oportunidad también a nosotros. ¿Para qué? Pero a causa del pecado después andamos buscando con qué taparnos, y andamos ahí, ¿qué? Y nos escondemos y nos vamos y nos queremos refundir por una esquina, por otra. No queremos más nada, porque el pecado vino a nosotros, y el pecado nos hace huir de Dios y de su presencia. Ahora, pero Dios no quiere eso, porque Dios no quería eso para Adán y para Eva. De la misma forma no lo quiere para la humanidad. Pero el pecado asedia. Pero creo que también nosotros conocemos a través de la palabra y de su espíritu, entre lo que es la mano izquierda, lo que es la mano derecha, entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que le agrada al diablo, porque a veces hacemos más que lo que le agrada al diablo que lo que le agrada a Dios. Y usted me dirá, qué agresivo, pastor. No, eso no es ninguna agresión ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque imagínense que hasta dónde llega el amor de Dios. Llega el amor de Dios que hasta el último momento, antes de derramar completamente la ira de Él para con este mundo, Él está dando una oportunidad más, porque Él no quiere que se pierdan. Pero como a veces nosotros somos más seguidores de hombres que de Dios mismo, seguimos a los hombres, nos vamos con los deseos del mundo. Cuidado, el Señor en el Evangelio según Mateo, en Lucas, también nos dice, ay, cuidado allá cuando a vosotros os digan, allá el Cristo.
Pero como nosotros decimos, no, pero es que ese pastor, esa iglesia, es esto. Ni el pastor ni la iglesia, el Señor nos ha dejado su palabra. Y dice que todo lo que hay escrito aquí se cumplirá. Y de acuerdo al griego mismo, dice que ni una tilde dejará sin cumplirse. ¿Por qué? Porque cada una de ellas verdaderamente se vendrá a cumplir. Dice, temed. ¿Es tiempo de qué? De venir y reconocer que Él es Dios. Pero como estamos afanados en las diferentes circunstancias, temer no significa tener miedo. No. Él está hablando de aquella seguridad en la cual nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada. Y sabes que si Él lo dijo, por algo lo dijo, y nosotros no podemos estar allí. Ahora continúa diciendo, dadle gloria. Dadle gloria. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estos milagros ocurren, cuando el anticristo y el falso profeta entran en la ejecución de todas sus obras, la multitud les seguirá. Y cuando llegue el momento más difícil, donde nadie puede comprar ni nadie puede vender, entonces dirá, prefiero mejor que me metan la marca para que me identifiquen, pero que me den licencia de ¿qué? De vender. Que me den licencia de poder hacer las cosas, de ir a poder comprar. No. Y entonces ahí es la cosa que cambia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, es más, dice que aún aquellos que van a sufrir muerte en aquel tiempo de la tribulación, lo más recio de la tribulación, ellos también tendrán una paga de parte del Señor. Porque ahora continúa diciendo, porque la hora del juicio ha llegado. Ya, la voz está diciendo, ¿sabes qué? Hoy ya viene el momento del juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, Dios ha creado todo, Dios ha hecho todo. Pero cuando tienes dos dioses no sabes a quién adorarle. El hombre que entró el día domingo me sorprendió porque lo primero que hizo fue venir y persinarse. Yo sé que algunos ni cuenta se dieron, y tampoco yo tengo ningún problema. Pero el hombre entró, se sentó allí. Pero por eso yo digo, hermano querido, si el Espíritu de Dios está contigo, está en ti, y por fe lo creo, y usted dígame amén. Ahora, algo tiene que sentir aquel que entra así, que entra confundido, que no sabe la verdad. Algo tiene que sentir. ¿Por qué le digo eso? Porque si la sombra de Pedro, a través de la sombra, cuando Pedro caminaba, aquellos eran sanados, no va a ser convicto un hombre, no va a tener convicción un hombre que venga, que no conoce de Cristo, que el Señor está aquí. ¿Todo por qué? Todo por mí, dígalo, todo por mí. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero a veces pasamos en un lado y lo único que dicen, ¡qué genio! ¡Ay, Dios! Porque a veces nosotros, con el que pasamos ahí cerquita, lo pasamos casi atropellando y llevando y arrancándole todo. Y decimos todavía, es que es una mujer de Dios. ¿Cuál mujer de Dios, hombre? ¿Cuál varón de Dios? ¿Cuánto está conmigo? Si nos pasamos llevando a todo el mundo, y usted me va a decir... Y a veces decimos, qué mujer de Dios, pero mira cómo responde. Mira, qué varón de Dios, pero cómo contesta. El otro día escuchaba algo con respecto a eso. ¿Cuántos se fijan en los demás? Gracias, Señor, aquí no hay nadie que se fije en los demás. Padre, ayúdanos. Leía ahí, dice, cuando tú mires el defecto de tu hermano, mírate tú
Y mira cuántos defectos tienes tú antes de acusarle. Y yo digo, wow, qué duro. Qué difícil nos la pusieron, ¿no? Porque a veces nos vemos más en los defectos de todo el mundo, menos que tanto yo hago. Verso 8. Ahora viene otro. Viene otro, dice, otro ángel le seguía diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Cuando hablamos de esto y cuando hablamos aquí, y aquí me quiero detener un poquito, cuando hablamos de Babilonia, precisamente, nosotros inmediatamente, porque aquí vamos a hablar de idolatría, vamos a hablar de todo ello, inmediatamente hablamos de ello, nosotros pensamos, la Babilonia ha caído, la gran ramera y todo esto, la mayoría piensa que la iglesia, y empieza a decir ligerito, la iglesia tal, y ¿por qué empieza a decir eso, hermano? Espéreme, antes de acusar algo, leamos el verdaderamente de qué y cómo y por qué Juan está hablando en esos términos. Juan está hablando aquí de unos términos que ahora mismo nosotros nos vamos a dar cuenta que tienen mucha razón antes de que nosotros nos pongamos a pecar. No me dicen nada, no dicen nada. Está bien, vamos, está bien, no digan nada. ¿Por qué? Porque dice, y el otro ángel le seguía diciendo, ha caído Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia debemos de remontarnos al libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 9 y verso 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Génesis capítulo 10, verso 9 y verso 10. Este era vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El verso 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. En otras palabras, este fue realmente en las épocas remotas allá. En el libro de Génesis habla de su fundador, el fundador de allá, de Babilonia, donde se origina Babel. Ahora, este hombre lo que tenían en común, se recuerda que van a construir la torre de Babel y y el Señor mismo pone su mano porque ellos pretendían llegar hasta el Señor, hasta el reino de Dios. Ahora, y ahí entra Babel, confusión, hay una confusión de lengua y cada uno empieza a practicar idolatría, pero todos están ubicados en ese mismo sector. Y todos son grandes idólatras. Para todo este tiempo el mundo sigue caminando. Y para el tiempo antiguo, Babilonia era una de las ciudades más perversas, donde abundaba el pecado. Estaba más llena, y aunque tenían un gobierno político más avanzado que los demás, ¿sí? Aunque eran bastante avanzados dentro de ellos, no faltaba el pecado y abundaba el pecado. Ahora, por eso es que Juan está haciendo una comparación con respecto a Babilonia. Acá lo que Juan metafóricamente nos empieza a decir, así en Babilonia ha caído la Babilonia, porque Babilonia tuvo su tiempo, tuvo su auge, pero en su momento determinado, también en el transcurso del tiempo, fue cayendo y opresora de muchos pueblos más.
Pero el pecado se fue transmitiendo y las prácticas religiosas se fueron también pasando a otros pueblos. De tal manera que nosotros podemos ver realmente en el resto del capítulo, y empieza a hablar no solo de la genealogía, sino de lo que también ellos hacían. Allí se estableció realmente una ciudad de idolatría, un pueblo de historia completamente lleno de corrupción. Ahora, estaba situada ya al lado noroeste del Éufrates, verdaderamente, y ha caído. Cayó su dominio, así como caerá también el dominio verdaderamente de lo que es el anticristo, el falso profeta y la serpiente antigua. Ahora, Jeremías precisamente habla de ello, ya que allí dice, mire, realmente dice, quien ha hecho beber vino de la ira de la fornicación de todas las naciones. ¿Sabe usted que hay personas que dicen, yo voy a ir ahí porque yo quiero verlo con mis ojos? Y saben que es pecado. ¿Y por qué están metidos ahí? Ah, no, pero es que yo quiero verlo con mis ojos. Hermano, nos contaminamos.